En esta ocasión, la Suprema Corte, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Guerrero López, tiene el honor de presentar la conferencia Derechos Humanos y Procedimiento de Queja, que va a ser impartida por el maestro Miguel Ángel Padrón Hernández, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a mucho orgullo la máxima casa de estudios, es que uno ya bien. Y maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad. Cuenta con experiencia profesional en las materias jurídicas, constitucional, parlamentario, amparo, administrativo, laboral, seguridad social, mercantil, civil y penal. Asesoría jurídica en diversas materias, así como en la defensa ante órganos jurisdiccionales como abogado patrono, en representación de instituciones gubernamentales, personales, jurídicos, colectivas y físicas. Se ha desempeñado como analista jurídico en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, jefe de departamento en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, asesor jurídico del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, asesor jurídico del Comité de Competitividad de la 60 legislatura, secretario técnico auxiliar de la Oficina del Procurador de la Procuraduría General de la República, secretario particular del juez de distrito adscrito al juzgado segundo del distrito en el estado de Quintana Roo y coordinador de proyectos en la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz y lo recibimos con un gran aplauso al maestro Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? En primer lugar, queremos agradecer a la Procuraduría la invitación a nombre del licenciado Gustavo Rodríguez Junquera. Y un servidor, es un honor y un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo esta tarde, un poquito nublada, un poquito nostálgica tal vez la tarde, pero muy buena oportunidad para hablar acerca de los derechos humanos. Precisamente en un ambiente así, de adverso, tal vez oscuro, es que surgen los derechos humanos. Muchos de ustedes seguramente son abogados. ¿Podrían ayudarme a levantar su mano los que son abogados? Entre colegas no nos vamos a mentir. Pues bienvenidos a la Casa de la Cultura Jurídica. En esta ocasión, su servidor Miguel Ángel Padrón va a ser el encargado de hablarles un poquito de un procedimiento que creo que nos va a llamar la atención a todos, el procedimiento de queja o denuncia, que es el trabajo que más se materializa por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. No es el único trabajo, sino que es uno de los que tienen mayor afectación o mayor impacto por la cuestión material de lo que implica una resolución cuando hay una queja o una denuncia. Antes de abordar el tema en concreto, quiero hacer un poquito los antecedentes de los derechos humanos. En muchas ocasiones, nosotros pensamos que las cuestiones son novedosas y que no contamos con antecedentes. Históricamente, los derechos humanos no podríamos decir que están en Grecia, ya que Grecia tenía una situación esclavista y ese principio económico esclavista rompe con la idea de los derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos, uno de los principios fundamentales es la dignidad, y la dignidad en los derechos humanos, uno de sus precursores fue Fray Bartolomé de las Casas en el tiempo de la conquista. Al hablar de la dignidad de los indios, al hablar de la dignidad de los conquistados. Después tenemos que en la época del contractualismo, con el surgimiento de los estados modernos, surgen dos posturas sobre el contractualismo: Juan Jacobo Rousseau y Tomás Hobbes. No vamos a ahondar mucho en estas ideas porque la gran mayoría son abogados, pero por respeto a los demás asistentes, si no les queda clara alguna de estas ideas, con gusto profundizamos. Todos tenemos claro cuáles son las dos posturas de estos contractualistas. Por denominarlos de alguna manera, el principio de la maldad de Tomás Hobbes en el Leviatán y el principio de la bondad en el contrato social. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nos dan un parteaguas en los movimientos sociales para nuestra concepción occidental. Recuerden los tres principios que enarbolaban esta causa de reclamo y de justicia social. Era fraternidad, igualdad y libertad. Ahora vamos a repasar un poquito los elementos del Estado. La población, el territorio y el gobierno, conceptos que empleamos, interactuamos
y comentamos día a día. Estos elementos del Estado, ¿dónde se ven materializados? En la Constitución Política, nuestra Carta Magna. ¿Cuál es la forma de gobierno que tenemos en nuestro país? Es una forma de gobierno federal, distribuyéndose por competencias entre la federación, los estados y los municipios. Voy tal vez un poco rápido, si a alguien no le queda claras estas ideas, con gusto me detengo. Tengan la confianza, por favor, de comentármelo en el momento. El Estado de Derecho, una de las aspiraciones de los estados constitucionales, del Estado moderno. ¿Qué implica el Estado de Derecho? 3 principios fundamentales principalmente. El principio de legalidad, la supremacía de la Constitución y la responsabilidad del Estado por los actos frente a sus ciudadanos. ¿Cuáles actos del Estado? Todos. Los que benefician, tanto como los que pueden perjudicar. Les hablaba hace rato del origen de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, junto con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta cifra estimada de entre 40 y 50 millones de vidas perdidas durante la Segunda Guerra Mundial, recuerden que es una aproximación. Cuando estamos hablando de lo trágico de la Segunda Guerra Mundial, difícilmente vamos a encontrar un registro fidedigno de todas las muertes y de todos los acontecimientos de una guerra. Por eso se han hecho este estimado entre 40 y 50 millones de personas que perdieron la vida, lo que equivale a un poquito menos de la mitad de la población de nuestro país. Y recuerden que si Hitler no hubiera sido vencido, a lo mejor llegaba hasta por acá. Y las cifras hubieran sido distintas y otra situación histórica hubiéramos tenido distinta. Por eso es que no podemos perder de vista el origen, la cuestión histórica material de inmediata impactación en los derechos humanos. Surge la ONU, se internacionalizan los derechos humanos y empieza el reflejo en las constituciones. Yo no los voy a engañar y tampoco me van a dejar mentir si les digo que a partir de la fecha de 1948 nuestra Constitución trataba de derechos humanos. Seguramente me van a reclamar, porque no podemos tampoco negar nuestra historia. Nosotros, después de la Revolución de 1917, fuimos el primer país que contaba con garantías sociales, que ahora se entienden como derechos humanos sociales, y además otro cúmulo de garantías. Uno de los principales conceptos que se pueden manejar sobre la idea de lo que son los derechos humanos, se los presento en esta diapositiva. Son un conjunto de facultades, prerrogativas y libertades que el Estado está obligado a garantizar al ser humano basándose en 3 principios principalmente: el de dignidad, inviolabilidad y autonomía. Vamos a recapitular un poquito. Si somos parte del Estado, ¿estamos obligados a velar por estos derechos humanos? En la actitud de ciudadanos y en la actitud de servidores públicos. Ese es el doble juego de los derechos humanos. Muchas veces nos dejamos quedar con la idea de que solo los servidores públicos o las autoridades son los que tienen que respetar los derechos humanos. Pero recordemos que no. La postura de un ciudadano, de un habitante, frente al Estado también implica esa corresponsabilidad de velar por los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos se traducen en demandas de abstención o de actuación derivados de la dignidad de la persona. ¿Hacia quién son esas demandas de abstención o de actuación? Al servidor público o al Estado, principalmente como primer garante de estos derechos humanos. Pero realmente, estas demandas de abstención o de actividad es para todos, porque como vimos hace rato, al pertenecer al Estado, ser parte de la población, también conservamos esas obligaciones, y a nivel internacional tenemos que hacer esa cultura de los derechos humanos. El concepto de la dignidad. Muchos de nosotros podemos percibir cuando estamos ante un trato digno o un trato indigno, ante una relación digna o una relación indigna. Es muy difícil poder definir a la dignidad en un concepto global que pueda abarcar un concepto universal. Además, no sería recomendable, porque al hacer una definición de la dignidad estaríamos encasillando o estaríamos limitando el aspecto de esta
definición. ¿A qué me refiero? Legalmente, en mayo del 2013, surge un poquito la idea de la dignidad de nuestro marco jurídico. Lo encontramos en la Ley General de Víctimas. ¿Recuerdan el antecedente material de lo que fue esta Ley General de Víctimas? ¿Alguien de ustedes gustaría decirnos cuál fue ese antecedente material de la Ley General de Víctimas? La ley surge en mayo del 2013. Tiene muy pocos meses de expedición. Uno de los principales efectos de esta Ley General de Víctimas es atenuar el descontento social, es dar cabida a las víctimas de feminicidios, de los problemas que han surgido con el combate al narcotráfico, de los problemas sociales que hemos estado enfrentando como Estado. Por eso yo les preguntaba si alguien quería decirme los antecedentes. Vamos a ver que estos antecedentes en menor escala son semejantes a lo caótico de los derechos humanos. No llegamos a ese extremo, pero vamos a darnos cuenta cómo que esta situación de vulnerabilidad social está mandando a efectos de privilegiar la dignidad del ser humano. ¿Cuáles son algunas características de los derechos humanos? Lo irrenunciable, lo inalienable, lo inviolable, lo imprescriptible, lo universal, lo integral y lo efectivo. El punto que hoy nos toca ver, principalmente, tiene que ver con lo efectivo, con lo universal, lo irrenunciable. Todos los demás también se encuentran vinculados. Pero recuerden que el procedimiento de queja va en función de la efectividad. De manera general, podremos enmarcar que los derechos humanos tocan estos temas, valores y principios de manera esquemática. El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, los derechos humanos sociales que se traducen en el derecho a la educación, al trabajo, a la propiedad, la seguridad jurídica, la seguridad pública y la seguridad social. Algunos aspectos de derechos humanos políticos o de ciudadanía. De manera general, ese es el esquema del contenido de los derechos humanos. ¿Qué pasa con esta expresión? ¿Es correcto decir que únicamente del artículo 1 al 29 están los derechos humanos o las garantías individuales? Estoy en un foro mayoritariamente de abogados. ¿Es correcto dar esta expresión? ¿Por qué no es correcto? Porque hay, por ejemplo, derechos sociales en el artículo 123. El del trabajo, ¿verdad? El derecho al trabajo, que dicho sea de paso, el ministro que lleva el nombre de esta Casa de la Cultura ejerció su vida profesional sobre ese tema del derecho al trabajo. Entonces el 123 está fuera del 1 al 29. ¿Y qué pasa con los demás artículos? ¿No son garantías? ¿Qué pasa con la fundamentación y motivación? ¿Qué pasa con la división de poderes? ¿Qué pasa con esos principios de legalidad? Se convierte toda la Constitución entonces en ese garante de los derechos humanos. Por eso hace rato dábamos en la explicación de lo que es el Estado de Derecho, la supremacía de la Constitución. Seguramente alguno de ustedes me va a decir, no, no solamente eso, también los tratados internacionales, claro, siempre y cuando cubran el presupuesto de la efectividad constitucional. ¿Alguien me podría recordar cuál es esa efectividad constitucional para la firma de los tratados internacionales? Es un aspecto, claro. Otro, ¿quién lo firma? El Ejecutivo. ¿Y quién lo ratifica? El Senado. Entonces, ¿qué pasa si un tratado no ha sido ratificado? No está vigente. Por eso, en esta plática, la supremacía de la Constitución se maneja de esa manera, sin dejar de lado los tratados internacionales, porque una vez que están positivizados, forman parte de nuestro marco jurídico. He ahí el gran avance. Sí, claro. Y de todos modos, también en el artículo 133 establece tal situación. Ese artículo señala la supremacía constitucional que tienen tanto la Constitución como los tratados, siempre y cuando están a la par, como tal. La intención más que estar a la par es sincronizarla, integrarla, porque no se trata de excluir. Así es. Recordemos que doctrinariamente hacemos la división de las leyes, la pirámide de Kelsen, ¿no? Todos los principios que vemos en teoría general del derecho, en el estudio de las normas, pero materialmente las normas no están divididas, hay que sincronizarlas, hay que aplicarlas de manera sincrónica.
Y luego es garante el Estado de estas garantías individuales, de estos derechos humanos, ahora derechos humanos. Esta reforma fue apenas el 10 de junio del 2011, reciente relativamente. Pero esta reforma no nada más es en la denominación del capítulo de la Constitución. Esta reforma incluye muchas obligaciones para los servidores públicos inicialmente, pero también para los habitantes de nuestro país. ¿Qué significa garantía? La Real Academia de la Lengua Española nos habla en una de sus definiciones que dice: garantía, derechos que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. ¿Será correcta esta definición? Únicamente los ciudadanos tienen derecho a esas garantías individuales, a esos derechos humanos, como ya ahora es la reforma. Esta cuestión técnica del lenguaje, como abogados, no nos satisface el significado que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? El artículo primero de nuestra Constitución nos habla de todas las personas, no los ciudadanos únicamente. ¿Alguien nos podría decir la diferencia entre ciudadanía y habitante? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes son habitantes? ¿Un extranjero puede ser ciudadano a la vez? Para ser habitante se necesita simplemente estar. Para ser ciudadano hay requisitos legales, el modo honesto de vivir, la mayoría de edad. Entonces, el concepto es más amplio del que nos da la Constitución. La obligación es más amplia. Y también nos dice que los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Quién ha revisado recientemente el texto constitucional? Sí, claro. Viene a colación en el sentido sobre los tratados internacionales. Tenemos una Constitución Sí. señalaba la acción social, el derecho social, los derechos humanos, pero la conclusión de toda la historia que tenemos considerar a la persona como considerar como un individuo fue un mecanismo que hicieron de la Constitución un monolítico que era simplemente difícil de usar. Ahora con la reforma, los tratados internacionales dan una función más amplia, pero independientemente de eso, ya mandamos con una tasa, porque el Tratado de Viena, el señor presidente Vicente Fox Quesada firmó los tratados que ya estaban firmados para decretarlos, y posteriormente el Senado los ratifica. Por tal razón que ya no se puede hacer paso atrás. No se puede desconocer, ¿no? Lo que se refiere a no se puede desconocer, pero sí estamos de acuerdo que el principio es la Constitución. Precisamente porque la Constitución ya no es nada más una Constitución monolítica, sino ahora está en... Hay que positivizarla, hay que hacerla vigente, hay que hacerla que funcione. Pero está fundada ya por los derechos ya firmados, que son Constitución mínima. Se agregan al texto de la Constitución, se sincronizan, sí, claro. Dejó de ser una utopía, una quimera, ¿no? Por ejemplo. Y en base a ese tratado de Viena, se firma y se ratifica por el Senado y le da la... Parcialmente coincido con lo que usted comenta. Parcialmente porque recuerdan, previo a esta reforma, la procedencia del amparo. El amparo procede contra actos de autoridad que violan tratados internacionales también, ¿verdad? Era una de las formas de efectivizar los tratados internacionales también y el amparo. Por eso parcialmente coincido con usted. Podría haber sido una política pública el no querer respetar los tratados internacionales. Podría haber sido. El gran cambio ahora es que esos tratados internacionales, y principalmente en materia de derechos humanos, los tenemos ya en la Constitución, como usted lo apunta correctamente. Pero el tema de hoy no solamente va a implicar qué derechos tenemos,
ni cuál va a ser el medio de acceso, sino que también qué actitud tenemos ante esos derechos. Porque recuerden, nos obliga el Estado. Yo ahorita estoy como servidor público, pero en cuanto termino esta plática, soy ciudadano de nuevo. Entonces, sí conservo esos derechos, me deslindo de las obligaciones de servidor público y ya no tengo obligaciones. Vamos a tratar de darle esa perspectiva más amplia con la intención que usted comentaba, ver que la necesidad de que sean positivizados los derechos humanos implica principalmente una cultura de los derechos humanos. ¿Por quién? Por el grueso de la sociedad. La obligación de respetarlos, la primera obligación, la tenemos los servidores públicos, pero no solamente nosotros, es copartícipe la población. El mismo artículo primero constitucional nos marca en su segundo párrafo. ¿Alguien me podría ayudar a leerlo? Por favor. Por favor. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. El principio pro hombre, o pro hombre, lo que usted nos comenta. No solamente es que estamos derechos humanos por ahí, no solamente es el tratado internacional disperso por ahí entre el ordenamiento jurídico, no, ya viene la forma de aplicación e interpretación. ¿Cómo se deben interpretar tanto la Constitución como los tratados internacionales, principalmente en materia de derechos humanos? Favoreciendo la protección a las personas en el sentido más amplio, la generosidad de la protección. ¿Qué giro tan grande está dando nuestra política pública? Y esto, ¿quién lo tiene que hacer? Todas las autoridades. ¿Queda claro el concepto de lo que son todas las autoridades? Por eso las láminas del principio en la división de poderes, por eso las láminas del principio de lo que son los elementos del Estado. Todas las autoridades, o sea, ¿qué implica todas las autoridades? Federales, estatales, municipales, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Nos damos cuenta de lo que implicó esta reforma? La trascendencia que está generando esta reforma. Ahora, aquí hay algunos principios, como la universalidad, la interdependencia, indivisibilidad y la progresividad. ¿Cuáles son las primeras obligaciones que un servidor tiene al momento de que llega el nombramiento? Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Como que esto no pareciera. No, ¿cómo? Y es el artículo primero de la Constitución. Por eso es muy importante que un servidor público conozca esto, casi cuando recibe el nombramiento, casi cuando está llegando, porque es una advertencia. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario en este momento? Continuamos con la exposición. En México se adopta el sistema ombudsman. ¿Alguien de ustedes tiene idea de qué significa este sistema ombudsman? Por favor. Es una figura suelta que habla sobre la protección de Una persona, defensor de los derechos de todos. Exactamente. Esa era la figura inicialmente, la del ombudsman, el defensor del pueblo. Eso significó en su inicio. ¿Por qué en México se adopta ese sistema ombudsman? Recuerden las competencias. A nivel federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la que conoce sobre las quejas y las denuncias que se presentan por actuación de servidores públicos federales. A nivel estatal, cada estado hace sus modificaciones después de la reforma que comentamos hace unos momentos y genera sus propias comisiones. En el caso de Guanajuato es una procuraduría, que en opinión de su servidor es mejor la denominación de la procuraduría
que una comisión. El sentido de la Procuraduría no es intentar hacer, es propiciar, es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es procurar, es realizar, llevar esa cultura de los derechos humanos. ¿En cuántos aspectos? Más adelante vamos a ver parte de los objetivos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En cambio, comisión, hay un presidente de la comisión. Pareciera en el significado cuál es más operativo, la Procuraduría. Por eso a mí se me hace un acierto que el Congreso local haya definido de esta manera al órgano constitucional encargado de defender, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Traigo aquí algunas láminas de un análisis comparativo, principalmente exegético, sobre la manera en la que se ha adecuado o asimilado el texto constitucional en relación a la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Alguien me ayuda a leer este artículo 10 de la Declaración de los Derechos Humanos, por favor? Sí, gracias. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Gracias. ¿A qué nos suena? En la Constitución tenemos un artículo parecido. Artículo 14 de la Constitución. Y si vemos la redacción, es previa a la propia Declaración de Derechos Humanos. El alcance era previo. Entonces, nuestras legislaciones no siempre han estado rezagadas. Hemos tenido avances muy grandes en nuestra legislación. Hemos tenido problemas para poderla positivizar, pero hemos contado con muchos legisladores de bastante talento y sentido social. ¿Alguien me podría ayudar a leer este artículo, por favor? La intención es hacerlo un poco más dinámico, romper un poquito el esquema de la plática nada más. Y ojalá, si alguien tiene alguna duda, si a alguien no le queda claro, con gusto profundizamos en ese punto. ¿Alguien quisiera ayudarme, por favor? Nadie podrá ser privado de la libertad y propiedad, sino mediante juicio y previamente establecido, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas en Es solo una parte, es solo un párrafo del artículo 14 constitucional. ¿Tiene semejanza? ¿Está asimilado? Dicen que más o menos. Veo por allá una seña que dice más o menos. En materia penal nos habla de que no se puede hacer la imposición de penas por simple analogía ni por mayoría de razón. La Declaración de los Derechos Humanos no nos habla de ese principio penal. ¿Cómo se llama ese principio? La Declaración no lo trae. Nuestra Constitución sí lo tiene. Pero si lo vamos a leer y lo vamos a aplicar y lo vamos a demostrar de manera sistemática, estas reformas y estos ordenamientos son beneficio para la persona, son en beneficio para el ser humano. ¿Recuerdan cuál va a ser el método de interpretación y de aplicación de los derechos humanos? Parte de ese trabajo, parte de esa tarea, pues va a ser actualizar tal vez muchas disposiciones en materia internacional. De los tratados internacionales, lo que se necesite ir adecuando a nuestro texto normativo. Pero, también, ¿por qué no decirlo? Nosotros también podemos exportar figuras. ¿Como cuál figura se ha exportado de México? Es más efectiva y es todavía de mayor trascendencia que el habeas corpus. En el sistema anglosajón, al ver la figura del amparo y compararla con el habeas corpus, se asombraron. El problema, ¿cuál ha sido? En ocasiones está muy debilitada esa figura. Cuando a veces en los medios de comunicación se genera que se les otorga un amparo a X persona por una orden de aprehensión, no estamos en la figura de un amparo, estamos en una figura de una suspensión. Y en ocasiones no completan la nota diciendo de que se le otorga la suspensión
siempre y cuando acuda al juzgado a dejar la garantía suficiente. Eso ya no lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la molestia de la sociedad en ocasiones? Es que con un amparo los dejan libres. Tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ser muy cuidadosos, y como abogados más todavía, porque la cultura de los derechos humanos implica mucha civilidad, implica mucho civismo, implica un compromiso de ciudadanía, y no nada más es de ciudadanía local, es internacional. Pues tenemos bastantes retos, tanto como ciudadanos como servidores públicos. El ejemplo de una detención arbitraria es uno de los más ocurridos, ¿no? La declaración en el artículo 9 nos llama: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Qué nos dice el artículo 16? No solamente es la detención, actos de molestia. ¿Cuál tiene mayor significado? ¿La Constitución o la Declaración Universal? Pero en este caso concreto, el acto de molestia no es previo a una detención, no implica mayor margen de protección. El acto de molestia, ¿cuál sería la que más beneficia? En este caso el 14. Nos va quedando clara la forma en la que tenemos que ir interpretando, integrando, planteando fenómenos jurídicos como abogados, ya sea como postulantes, porque la palabra no es litigante. Los que litigan son las partes, los abogados no litigamos, postulamos el litigio al foro. Levantó su mano, con gusto. En determinado momento el concepto acto de molestia para algunos resulta muy claro, pero al parecer para algunas autoridades jurisdiccionales como jueces de distrito o X no les resulta nada claro. Entonces ya de entrada empiezan por cuestionar y por decir actos de molestia, cuando pues hasta los últimos tiempos se ha terminado la máxima autoridad a nivel nacional, que es la Suprema Corte de Justicia, en determinar qué son actos de molestia, ¿no? Que aún así no están catalogados todos, porque el fenómeno jurídico, al igual que el fenómeno social, ¿qué problema tiene? Lo dinámico, lo impredecible. Sí es dinámico, pero al parecer para algunas autoridades jurisdiccionales en materia de amparo resulta muy ambiguo, ¿no? Y en lugar de proteger, la experiencia es que trata de descalificar, ¿no? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que podemos alegar en los amparos? Precisamente el principio pro homine. Entonces, estamos ubicando el giro de lo que nos va a generar el ejercicio de la profesión. De la problemática anterior. Y la resistencia de varias autoridades, en muchos casos, de servidores públicos. ¿Por qué no decirlo? También va a haber resistencia de servidores públicos. Pero poco a poco se tiene que ir permeando esto. Lo mejor sería que con la reforma legal, que con el decreto, las situaciones cambiaran. Pero díganme de ustedes, ¿quién conoce que así opere en la realidad? Que los cambios sociales se generan por el decreto. Simplemente el decreto se expide y el cambio social se genera. Y creo que en ningún país. Entonces tenemos un reto fuerte también, y más como abogados. Como servidores públicos ya nos lo impusieron. Y en ejercicio de una profesión tenemos un reto muy fuerte. Y agradezco su comentario, y claro, esa resistencia de las autoridades parte también. De hecho, ¿en dónde estamos ahorita? En un órgano jurisdiccional federal. Y nos abren las puertas para estos foros de capacitación, para estos foros de sensibilización. ¿Qué muestra esto? Esa apertura, ¿no? Esa intención de mejorar las cosas. Vamos a aprovecharlo. Podremos hacer ese gran cambio. Nada más aquí algunos detalles de las detenciones, cuando debe ser por flagrancia, cuando debe ser una orden de aprehensión o una orden de detención. La fundamentación y la motivación para actos de molestia, o en su caso privación de la libertad. Recuerden siempre el principio de legalidad. Ese principio de legalidad nos va a generar el principio de seguridad jurídica.
como ciudadanos o habitantes, ¿cuál es la máxima de aplicación del derecho? Nosotros podemos hacer todo lo que no está prohibido. Y como servidores públicos, ¿cuál es la máxima de actuación? Todo aquello que te permite la ley. Facultad, conferido, ¿sí? Entonces es completamente, se cierra el círculo en esas facultades. Por un lado, el ciudadano o el habitante, y por otro lado, el servidor público o la autoridad. Hablar de autoridad no me gusta mucho a mí el concepto. Prefiero hablar de servidores públicos, porque luego lo materializamos mal. Y recuerden los riesgos del autoritarismo. Eso no se quiere llegar. La función pública implica un acotamiento a determinada forma, a determinado trabajo. Función pública específica. Y servidor público es en general. ¿Por qué? O servidor público, la Constitución lo define como servidor público. La intención de servir debe ser el principio del que está dentro de la estructura de un aparato gubernamental, además de funcionar, porque entiendo perfectamente su idea. El funcionario haga que funcione esta oficina, haga que funcione esto. O sea, el funcionario público es el representante directo de tutelar las garantías del ciudadano. No es su el órgano, es que lo que estamos hablando, y probablemente es muy necesario que antes de que nosotros tengamos en claro los principios que nos están asistiendo, tengamos que ver lo que representa un sistema, y el sistema, si lo seguimos chutando igual como lo estamos chutando, ¿Sistema de qué, perdón? el sistema del Político, jurídico, no, económico. jurídico, estamos hablando del jurídico, aquí por la cuestión del funcionario, ¿sí? Y lo que es un actuario, o sea, un agente que participa en la función pública, son diferentes sus cargos o diferentes sus responsabilidades. Entonces aquí lo que tenemos que ser terminantes, porque el único que toma la posición, vamos a suponer, en derechos humanos, es el procurador, porque a esto confía la Constitución, y probablemente ahí con ustedes hay muchos miembros y muchas personas que participan en ese proyecto. Pues sí es muy importante dirigirnos a la persona que como funcionario público, pues que él tiene la obligación de que este órgano constitucional o este órgano de gobierno funcione perfectamente en beneficio de los ciudadanos. Vamos a llegar a esa parte del funcionamiento. Gracias. Vamos a llegar a esa parte. Ahorita primero estoy presentando un marco general, un marco teórico. No sé si quede esa confusión, pero la diferencia entre un servidor y un funcionario es el grado de efectividad. Materialmente, cuando las cosas funcionen, sea una institución o sea una empresa, esa es la aspiración de lo que se crea. Pero legalmente la Constitución nos marca como servidores públicos. De hecho, hay todo un marco jurídico de responsabilidad de los servidores públicos. Y la postura es muy distinta entre la autoridad y el funcionario y el servidor, pero todos van a terminar en lo mismo, que es hacer que funcione mejor esto. Y vamos para allá, vamos para las funciones. Les muestro un poco algunos programas específicos que hay en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Programas específicos atendiendo a fenómenos concretos. No significa que los demás se descuiden, sino que se enfocan prioritariamente esfuerzos para temas como derechos de la mujer. Recuerden que han sido vulneradas, disminuidas en muchos derechos las mujeres desde hace mucho tiempo. Poco a poco se está tomando una reposición, un replanteamiento social de la figura de la mujer. En Guanajuato, la población mayoritaria es la mujer, pero sin embargo seguimos viendo casos de violencia, casos de ultrajes, casos de sometimiento, en donde su dignidad se encuentra disminuida. Por eso en la Procuraduría de los Derechos Humanos tenemos un programa específico de orientación, asesoría y del seguimiento a los casos que nos van presentando, se nos van planteando sobre los derechos de las mujeres. No significa que sean derechos distintos, ni significa que uno esté por encima del otro. La idea de sincronizar, armonizar, es parte de la forma de trabajar en las comisiones y en las procuradurías.
¿Por qué? Porque existe un desequilibrio social hacia los derechos de la mujer. Hay que armonizarlos. Cuando estos derechos de la mujer son transgredidos, normalmente el siguiente efecto es la violencia intrafamiliar. También tenemos un programa de atención hacia la violencia intrafamiliar. Contamos con psicólogos, abogados y canalizamos a distintas áreas dependiendo las necesidades de actuación que se requieran en grupos familiares que padecen estos problemas de violencia intrafamiliar. Como abogados, les pido por favor que en cuanto tengan situaciones de conocimiento de violencia intrafamiliar, los canalicen también a la Procuraduría. Se les puede dar un apoyo también psicológico, se les puede dar un apoyo integral para resolver no solamente esa situación de violencia. En ocasiones como abogados nos olvidamos de resolver o de tratar de resolver las causas de los problemas. Entonces les pido por favor como coadyuvantes, en caso de que lo requieran, canalícelos también para que sean atendidos. El tema de los adultos mayores, permítame un segundo, ahorita le doy con gusto la palabra, déjenme terminar esto. El tema de los adultos mayores es un tema también prioritario, porque el desfasamiento generacional nos ha generado muchos problemas de adaptación y de ubicación. La expectativa de vida en México se incrementó notablemente. 75 años, 70 años de expectativa de vida. Han existido distintas reformas en donde se ha incrementado el tiempo de cotización para los seguros de pensión. Entonces, este fenómeno poblacional también está generando una atención prioritaria. ¿Por qué? Los adultos mayores en muchas ocasiones ya se sienten obsoletos, creen que son tratados igual que la tecnología. La tecnología cuando pasa de moda ya no sirve, o la tecnología cuando llega a una nueva generación se desecha la anterior. Pero los seres humanos no podemos caer en esa idea del utilitarismo. Pero lamentablemente las personas mayores o adultos mayores han sido víctimas de este trato que es completamente indigno. Por eso tenemos en la Procuraduría parte de estos programas específicos enfocados a los adultos mayores. Contamos con asistencia, con atención, canalización y diversas formas de trabajo con ellos, para esos grupos. Por favor, las personas que ustedes consideren que necesiten un apoyo, canalícelos con la Procuraduría. La cuestión de la discapacidad, otro de los grupos vulnerables. La discapacidad puede ser adquirida por nacimiento o puede ser adquirida por el devenir de la vida, por un accidente. El problema de la discapacidad en muchas ocasiones se confunde con la lástima, y no es cierto que una persona discapacitada requiera de la lástima. Una persona discapacitada requiere del apoyo, del respeto. En la Procuraduría contamos con un psicólogo que es invidente, pero es excepcionalmente profesional, competente para atención en psicología. Una persona bastante ordenada y dispuesta siempre a atender. Por eso ahí la discapacidad se muestra no como una limitante, sino como una capacidad diversa o distinta. Por eso también en la Procuraduría nosotros tenemos este programa de en muchas ocasiones en el que se requiere apoyar a la familia, al propio discapacitado, para darle inclusive una autovaloración o una revaloración de su propia vida. Entonces el reto entre nosotros también es darle ese apoyo a las personas. En muchas ocasiones los automóviles estacionados en las zonas que están destinadas específicas a las personas con discapacidad genera una molestia extrema y un riesgo en la vida a las personas que llegan a conducir. Vamos a tomar esa conciencia poco a poco. Los pueblos y las personas indígenas, muchos de nosotros hemos tenido a lo mejor la experiencia del contacto con alguna persona integrante de un pueblo indígena, y si no, ojalá lo hagan. No se priven de esa posibilidad de estar cerca de nuestra diversidad cultural. Cerca de aquí, en las afueras de las ciudades, normalmente hay unos asentamientos indígenas. Tengan cautela, porque no es una recepción de bienvenida de inmediato. Ellos sienten que es una agresión a veces cuando va uno. Pero el indígena no es la persona menesterosa que vende algo. El indígena no es la persona que nada más pide una moneda. El indígena es toda una forma de vida, es una cosmovisión. Es algo más amplio que un vendedor ambulante o una persona que pide dinero. Por eso en la Procuraduría también contamos con un plan específico
para protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El tema del SIDA, que ha sido una de las pandemias más complicadas del siglo pasado y que hasta la fecha conserva varios efectos con problemas, no es en sí, en la Procuraduría, que nos fijemos o nos enfoquemos a la cuestión del tratamiento médico, sino al trato de estos usuarios por parte de los médicos, porque en muchas ocasiones se les discriminaba, se les hacía a un lado, se les negaba el servicio. Por eso surgió la necesidad de generar un programa específico para las personas que padecían SIDA, para sus familiares, y para sensibilizar y concientizar un poco a los trabajadores del sector médico. ¿Y todo esto para qué sirve? Hay una guía para proteger y defender los derechos. Esa guía seguramente ustedes ya la conocen. Esa guía también va a ser parte de lo que sigue ahorita en este bloque, en el que vamos a estudiar un poquito lo que es el procedimiento de una queja o una denuncia. Nada más que antes de empezar con esto, quisiera pedirles si me dejan ponerles un pequeño video para englobar la idea de la dignidad. Este video, aprovechando. Pero yo no he desvinculado en ningún momento, de hecho al contrario, la plática ha sido la intención de esa integridad colectiva e individual. Sí, claro. Si al final me permite ver si tiene usted un enfoque distinto, porque yo partí del primer sistema fundamental, que es nuestra Constitución, la base del sistema constitucional. Entonces, la idea es como usted lo está planteando, pero creo que no me estoy dando a explicar, pero yo lo estoy planteando de la forma en la que usted lo está manejando, sistémico e individual, porque es de los dos, no podemos desvincularlo. Coincido plenamente en lo que usted dice. Vamos a ver este video para redondear un poquito. ¿Me podría apoyar un poquito con la luz, por favor? Vamos a ver qué tanto puede tener relación este video con lo que hemos platicado un poquito de lo de los derechos humanos. A lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron. Se llama El Circo de las Mariposas. ¿Ya lo vio la mayoría? Por respeto, vamos a ponerlo y vamos a conservar, a abstenernos un poquito de nuestros comentarios, y al final, ¿qué les parece si lo comentamos? ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver bien? Sam, you're breaking my heart. We're all the Circus Indian kids. Why not? Let's go. Okay, boys, time to get me a date with the bearded lady. Who's with me?
Great witches, come, sit down. I tell you all about your fate. Great witches, come. Come on in, ladies and gentlemen, to the street of town. Mr. P. Robinson, let's understand. Step right on in. Come on in, ladies and gentlemen. We have Lady Lulu, Mr. P. Robinson. Understand? Come on in, ladies and gentlemen. Come on in. We have the best show in town. Come on in. Come on in. Like a large heifer. She's a woman of extraordinary weight. Has a huge appetite for whole chickens. Now, down this way. Thank you. As world travels can be seen on every inch of his body, from head and toe. And now, ladies and gentlemen, gathering. A perversion of nature. A man, if you could even call him that, who God himself has turned his back upon. A limbless man. Look at that. Look at Move along, kids.